nosotros. Dios ha visitado su pueblo. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y un gentío muy grande. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad los acompañaba. Al verla, el Señor le dio lástima y dijo: no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Todos recogidos daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por la Judea entera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos todos ustedes a este momento que es el momento del banquete espiritual, donde ustedes y yo, mi familia, que dejamos que el Señor nos nutra el alma, el corazón de su mensaje, que siempre trae algo nuevo y novedoso para todos nosotros. Hoy tenemos unas lecturas muy lindas cuando se están conformando toda nuestra primera iglesia católica. A los inicios de la iglesia, el apóstol San Pablo empieza a recordarle a todos aquellos que quieren aspirar a dirigir la iglesia, a participar de ella, que tienen que tener una conducta adecuada, una conducta como la de Cristo nuestro Señor, para que nosotros podamos dar ese testimonio que la gente busca de nosotros. Le habla a los obispos, le habla a los diáconos, le habla a las mujeres que también van a servir en la iglesia y da una serie de normas diciéndole, bueno, tienen que ser intachables, comportarse bien, tienen que ser esposos de una sola mujer, tienen que ser fieles, tienen que ser no entregados a la borrachera, que no sean amantes del dinero, que sepan cómo comportarse. Pienso que es algo muy normal y pienso que esto es como todos nosotros debemos comportarnos, no solamente los que dirigimos en la iglesia, sino también las personas que de alguna manera hacemos parte de la iglesia. Todos tenemos que actuar de la misma manera, el que dirige como el que es dirigido, los que están en la cabeza como los que son el cuerpo de la iglesia. Decía con mucha alegría que hace unos días recordamos el 7 de septiembre que fue esta canonización de este jovencito de 15 añitos, Carlo Acutis. Una de las frases que Carlo Acutis tenía era: no critiques a la iglesia, porque criticar a la iglesia es criticarnos a nosotros mismos. Una frase de Carlo Acutis cuando estaba él cuando estaba trabajando en su pastoral, cuando estaba en el colegio y cuando el niño iba a la iglesia, oraba y estaba como en este trabajo que Dios le había encomendado de llevar el mensaje de la Eucaristía. La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo, decía Carlo Acutis. Muchos empezaron a burlar de él y criticaban a la iglesia por sus errores, por sus debilidades, y él decía: criticar a la iglesia es criticarnos a nosotros mismos, todos nosotros hacemos parte de la iglesia. Entonces, en ese sentido, uno al leer esta carta de San Pablo a Timoteo le está diciendo: caramba, todos los que quieran aspirar a ser parte de esta iglesia, tenemos que cambiar el corazón. Nosotros no podemos decir que nosotros estamos siguiendo al Señor y en una manera siguiendo al Señor, sirviéndole desde el ministerio que sea. Mire que Carlo Acutis y el otro santo, San Giorgio, estos dos santos son laicos, son personas que ejercieron su trabajo dentro de la iglesia, como cuerpo de la iglesia, que lo somos todos. Entonces, ellos desde el laicado, ellos ofrecieron su vida, su testimonio, su forma de ser, entregándose a servir a los pobres, a amar la Santa Eucaristía, a ayudar al necesitado, siempre pensando que ellos también son iglesia. Entonces, sea porque unos dirijan la iglesia o sea porque otros hagan parte de la iglesia, todos nosotros tenemos que tener un antes y un después de Jesucristo, que nuestras conductas sean intachables, irreprochables, que luchemos cada día. Si bien nosotros sabemos que todos somos pecadores, que todos nosotros somos débiles,
que cada uno de ustedes y también yo luchamos cada día por ser mejores personas. Exactamente, que luchemos cada día por ser mejores personas y no que nos vayamos acostumbrando a vivir en el pecado, en simplemente me acostumbro a vivir así, me acostumbro a la rabia, al mal genio, a tratar mal a los demás, me acostumbro a la borrachera, me acostumbro a la infidelidad, me acostumbro a las mentiras, me acostumbro a la grosería y digo que hago parte de esta iglesia. Entonces yo pienso que hoy el Señor, a través del apóstol San Pablo, en esta carta que le da a Timoteo, nos va a decir: caramba, tenemos que empezar a vivir de acuerdo al grado que Diosito nos ha llamado y ser irreprochables. Está bien, como yo siempre digo, no somos perfectos y la debilidad, siempre la concupiscencia, nos va a llevar a nosotros a la tendencia hacia el mal, pero tenemos que luchar con la oración, y esto es muy importante, que nos levantemos en la mañana, que nos echemos la bendición, que hagamos un ratico de oración, que escuchemos la palabra, que la meditemos. Hay personas que se levantan y es a correr, a hacer cosas y perdemos nuestra oración, y todo esto pasa cuando uno hace esto y sale corriendo, me levanto tarde, hago las cosas a las carreras, no oro, no hago las cosas bien, nada me empieza a salir bien, porque Diosito tiene que hacer parte de mi diario vivir, mi oración, mi Eucaristía, pero todo esto me tiene que llevar a mí a convertirme en una mejor persona. Hoy el Salmo 100 es un salmo muy lindo. Primero, la antífona que contestamos, que también está en el centro de las estrofas del Salmo. Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. Y acabamos de escuchar lo que el apóstol San Pablo le va a decir a los obispos. Una persona que no sabe ni siquiera cómo manejar su propia casa, cómo pretende dirigir a los demás, que es lo que pasa muy a menudo. Muchas veces un propio papá, una propia mamá, un propio obispo, un propio sacerdote, un propio diácono, muchísimas veces nosotros con nuestras malas acciones y nuestros malos comportamientos no lo hacemos bien, y si queremos dirigirle la vida a los demás. Entonces, andemos con rectitud de corazón dentro de mi propia casa, dentro de mi propia vida, que yo me esfuerce por lo que le enseño a los hijos, por lo que le enseño a las personas que están a mi encargo, por lo que le enseño a mi comunidad, que todo esto que yo enseño sea una vivencia que yo hago. Pero muchas veces le decimos a una persona: deje de ser mentirosa, deje de mentir, y resulta que usted es una persona mentirosa. Oiga, no sea grosero, usted es una persona grosera. Oiga, bájele al mal genio, usted es una persona que se la pasa gritando a todo el mundo y no es de mal, y es una persona supremamente mal genio. Entonces, andar con rectitud de corazón, en otras palabras, es empezar a gobernar mi propia vida. Mi vida tiene que ser gobernada y no que mis emociones, mis pasiones me gobiernen a mí. Pues todo el mundo sufrimos de un poco de impaciencia, un poco de mal genio, de todo eso, todo el mundo tenemos, todas las pasiones están en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Gobernarlas. ¿Cómo gobierno mis pasiones? Primero con la oración. Señor, tengo que reconocer cuáles son las pasiones que más salen a flor en mi vida, que más están como a flor de piel. Entonces, bueno, yo soy malgeniado, grosero, egoísta, mentiroso, soy muy inclinado a la sexualidad, soy muy inclinado a la mentira, soy muy inclinado a estar mirando mujeres, a estar mirando hombres, soy muy inclinado al chisme, soy muy inclinado a hablar mal de las personas, a criticar, a juzgar. Pues primero reconozco qué es lo que yo tengo que hacer, luego se lo presento a Dios en mi oración y le digo: Señor, esto es lo que me está pasando, y luego le tengo que pedir a Dios la gracia de poder en el diario vivir, yo decir: caramba, yo tengo que hacer ejercicios espirituales que me ayuden a sostenerme en esta situación. Santa Teresita del Niño Jesús, que aparte de que es una gran santa, que ya vamos a celebrar dentro de unos días, que nos va a enseñar ella el camino de la infancia espiritual. Santa Teresita del Niño Jesús hacía algo que físicamente, cuando yo me leí la historia de la autobiografía de un alma, que la escribe ella misma, la historia de un alma, ella decía que cuando le colocaban a hacer algo y de pronto alguien se lo iba a reprochar porque no le gustaba, por lo que sea, o cuando le llamaban la atención y ella quería como su orgullo salir a relucir y decir: no, pero es que yo lo hice con amor, con cariño, ¿usted por qué me dice eso? Ella dice que nunca lo hacía. ¿Y saben qué? Refrenaba sus deseos de ser elogiada, sus pasiones de ser reconocida. ¿Y sabe qué hacía Santa Teresita cuando le decían algo y quería ella decir algo? Se iba, salía corriendo, y luego cuando se calmaba
venía y pedía perdón para hacerlo mejor. Y era muy impactante porque los santos tienen estrategias de huirle al pecado. Por eso cuando el Señor dice, el que tenga rabo, un dicho que dice, el que tenga rabo de paja, no se le acerque a la candela. Si yo sé que algo me puede causar daño y me quedo ahí, pues me acerco, pues me voy a quemar. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar las estrategias para no caer en aquellas cosas que constantemente yo me dejo seducir y me dejo llevar. Entonces le tenemos que pedir a Diosito esa gracia de ustedes y yo, que estamos de alguna manera siendo modelos de una comunidad, de un hogar, de una casa, compañeros en el trabajo, mostrar nosotros con nuestra vida lo que nosotros somos verdaderamente. Si tú te llamas cristiano, cristiana, si tu nombre es yo soy un cristiano católico, una cristiana católica, debemos de comportarnos de acuerdo a los mismos sentimientos de Cristo y tenemos que luchar por hacerlo cada día, aunque muchas veces no lo queramos hacer. Eso es vencer nuestras pasiones, aunque muchas veces uno no quiera hacerlo, uno tiene que luchar. Yo le cuento que una de las cosas que me impacta mucho es que tenemos que tratar de vivir una vida, digamos que no doble. Digamos, cuando una persona no le cae bien a uno a alguien y usted se encuentra con esa persona y usted la saluda y usted habla con esa persona, tenemos que ser transparentes. Si a uno no le cae una persona bien, por ejemplo, usted la puede saludar bien, usted la puede tratar y eso no es ser egoísta, no es ser una persona hipócrita. La hipocresía consiste que si la persona ya no está y tú empiezas a hablar de ella, eso es lo que se conoce como hipocresía. Pero cuando yo lucho, yo digo, caramba, esta persona no me agrada, no me cae bien en el trabajo, pero le respeto su dignidad de ser humano, una persona, cierto, es un ser humano, respeto su dignidad y le hablo, le trato con amor y cariño. Si la persona no está, no tengo yo por qué estar hablando mal de esa persona. Eso es lo que se conoce como los héroes de la fe, una persona que es capaz de vencerse a sí misma. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer diariamente. Soy una persona impaciente. Dios no me manda desde el cielo rayitos de paciencia, no. Entonces, en una situación del día, se me pasó el bus, una persona se me coló en el Transmilenio, qué sé yo, una persona dijo algo que no me gusta, ¿qué tengo que hacer? Calmarme, orar dentro de mí. Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Cómo actuaría la Virgencita? ¿Cómo actuarías tú, Señor? Y eso haría que calmemos lo que nosotros vamos a decir, cómo vamos a actuar. Pero si yo me voy dejando dominar todo el tiempo por mi impulso, por mi rabia, y son las pasiones las que me manejan a mí, entonces ya no empiezo a dar el testimonio que Dios quiere que yo dé. Por eso todos nosotros, como nos va a decir hoy el apóstol San Pablo, tenemos que andar con rectitud de corazón dentro de la casa de Dios. Entonces, como le dicen al obispo y a los diáconos y a las mujeres, sean hospitalarios, sensatos, equilibrados, sean hábiles para enseñar, no sean entregados al vino, no caigan en reyertas, en peleas, en discusiones, no sean agresivos, comprensivos con las personas. Esto es un estilo de vida. Esta carta de San Pablo a Timoteo es un estilo de cómo tenemos que vivir el catolicismo. Ojalá ustedes lo puedan volver a leer, pero no lo piensen ni que es para el obispo ni para el diácono, sino piensen lo que es para mi crecimiento espiritual. Qué lindo cuando yo digo, caramba, no tengo que ser agresivo, caramba, tengo que ser comprensivo con las personas, caramba, tengo que dejar de tomar, caramba, yo tengo que dejar mi amor al dinero, caramba, yo tengo que aprender a gobernar bien mi propia casa, dándole testimonio a mis hijos, a las personas que Dios me ha encomendado. Es un proyecto de vida. Y hoy, de una manera especial, en el Evangelio, nos muestra el Señor su amor, su compasión, que es de lo cual nosotros nos tenemos que revestir. Si una persona verdaderamente es compasiva, si una persona verdaderamente se viste de amor, de misericordia, es una persona que no va a estar siendo agresiva con los demás, que va a comprender a los otros, que va a tratar con respeto a las personas, que si ve que una persona está llorando, usted siente el dolor de esa persona. Si la persona está alegre, usted se pone alegre con esa persona. Cuando uno no tiene sentimientos de compasión, siempre uno busca, está llorando, pero a mí no me importa, o está muy feliz, quién sabe por qué está tan feliz, empieza uno a sentir envidia porque los otros son felices. Por eso la compasión que el Señor le muestra a esta viuda y le devuelve a su hijo, no lo hace para que todo el mundo diga, un gran profeta está entre nosotros. No, Jesús no obraba para buscar alabanzas para él. Jesús no obraba, de hecho siempre se lo decía a la gente, no le cuenten a nadie que yo hice esto. Él no obraba para ser alabado, él no obraba para ser reconocido, Jesús no obraba para que la gente lo exaltara.
Jesús obraba movido por el amor, que es lo que nosotros tenemos, nos tiene que mover. En últimas, Jesús nos tiene que mover a la compasión, al amor, a la bondad y a la misericordia. Y de allí, entonces sabré gobernar mi casa, mi vida, a las personas, lograré crecer espiritualmente. Si mi vida es movida en el amor, todo lo demás, Diosito me lo va a ir, me va a ir cambiando, me va a ir cambiando el mal genio, la rabia. ¿Por qué? Porque mi vida es movida por el amor. Y miren que el amor es la que nos hace entregar la vida por Cristo y sacrificarnos a nosotros mismos. Hoy los santos que celebramos, Cornelio y Cipriano, fueron mártires de las persecuciones allá de la antigüedad, cuando la iglesia fue tan perseguida por todo el tiempo. Uno muere en el 254, el otro muere en el 258, los dos mueren decapitados y juntos mueren por dar el testimonio de Cristo. Cipriano es llevado ante el juez y cuando el juez había mandado decir Valeriano, perdón, que el emperador había mandado decir que no se podía volver a decir misa, que si alguna persona iba a misa iban a ser asesinados, y Cipriano, el obispo de Cartago, va a decir: yo lo siento mucho, pero mi jefe es Dios, yo soy obispo, yo no puedo actuar de una manera contraria a lo que yo tengo que actuar, yo seguiré sirviendo, yo seguiré amando a mis hermanos, yo seguiré llevando la palabra, ustedes a mí no me tienen que decir cómo comportarme, porque yo delante de Dios y delante del pueblo no he hecho nada, lo único que hago es hacer las cosas con amor. Y no se venció, y le dijeron a Cipriano y a Cornelio que salvaban sus vidas si le quemaban incienso a los dioses paganos de los romanos. Y dijeron: jamás, yo jamás les quemaré un incienso a alguien que no sea mi Dios, mi Señor, el único Dios y Señor que es Jesucristo. Y permanecieron fieles hasta el final. Y esto de quemarle incienso a los falsos dioses es cuando uno se deja vencer, y cuando uno, no sé, por miedo, por orgullo, por prepotencia, no muestro quién soy yo. Y muchas personas se dejan dominar por las amistades, por los compañeros, se dejan dominar por los ambientes y empiezan a actuar de una manera pagana en contra de lo que nosotros decimos que creemos. ¿Cuántos de nosotros vamos a misa todos los domingos y de pronto en el trabajo a beber y a tomar todo el mundo, y yo también me emborracho? Y como que no me mantengo en mi lugar de decir: muchas gracias, les recibo una cervecita o un vino, pero no más. ¿Por qué? Porque es que mi forma de ser, mi vida, mi cercanía con Dios ya me hace ser otra persona. Mi felicidad no depende de unos tragos y estas cosas, depende de mi encuentro con Dios. Y qué bonito que nosotros lo hagamos. Mire, ustedes supieran cuántas invitaciones recibo yo particularmente, y no para ponerme de ejemplo, sino les cuento lo que me pasa. Cuántas invitaciones voy a lugares de fiestas, de invitaciones y una cosa y otra. Ustedes miran cuántas personas me ofrecen: padre, tómese un vinito, padre, tómese una cerveza. Y tomarme un vino, una cerveza no es nada malo, me la podría tomar, pero siempre le digo a la gente: no, muchas gracias, yo la verdad no tomo. Y es cierto, yo la verdad no tomo, no me gusta tomar, pero no habría nada malo en que recibiera una cerveza o un vino, pero no lo hago. ¿Y por qué no lo hago? Porque digamos que no está como, o sea, yo no me siento, si me tomo una cerveza o no me la tomo, eso para mí me da igual. Pero hay personas que si no se toman una cerveza no son felices, hay personas que si no se toman un vino o un trago no son felices. Entonces, cuando todavía la felicidad mía, la alegría mía dependa de lo que los otros hacen, como todo el mundo lo hace, entonces no está bien. Yo tengo que permanecer en mi punto, en mi lugar, y saber quién soy yo, no perder de vista lo que soy. Y eso es lo que hicieron Cornelio y Cipriano, y los llevó a la muerte, y se entregaron a la muerte de una manera increíble, o sea, sin miedo. Les cortaron la cabeza en presencia de todo el pueblo. Y cuando estaba muriendo Cipriano, dijo: las glorias sean dadas a Dios. Gritó diciéndolo, y le dijo al verdugo, le dio antes dinero al verdugo, le dijo: como tú me vas a matar y vas a hacer que yo entre al cielo por esta muerte, te dejo de regalo unas monedas que tengo. Y le entregó unas monedas al verdugo. Unos días después, el verdugo murió. Y después Valeriano, el que había hecho todo esto, también fue entregado al dominio de sus enemigos y fue llevado prisionero. Porque todo lo malo que uno hace en la vida le toca a uno pagarlo, pero todo el bien
que uno hace en la vida también se le devuelve hacia uno. Por eso cuando uno obra bien, cuando uno trata a los demás con cariño, cuando uno lucha por perdonar, por ser compasivos, el amor de Dios siempre va a permanecer con nosotros. Pidámosle a Diosito nuestro Señor que Cornelio y Cipriano, que entregaron sus vidas sin miedo a la persecución, sin miedo a nada, dieron testimonio hasta el final, que ustedes y yo demos un buen testimonio también. Que aunque muchas veces somos débiles, aunque muchas veces no todo nos sale como nosotros queremos y no damos el testimonio total, pero que nuestro testimonio sea constante, que nuestra vida sea constante, que la gente constantemente nos vea haciendo el bien. Que Diosito Todopoderoso nos bendiga, que nos revistamos de la bondad y de la misericordia de nuestro Dios. Amén, amén y amén.